¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando dejas de perseguir a alguien? Hoy te invito a descubrir una transformación profunda que comienza dentro de ti. Antes de empezar, te animo a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También me encantaría saber tu opinión. Comenta abajo qué esperas encontrar en este proceso de soltar y reencontrarte. Ahora sí, vamos juntos a esta reflexión que puede cambiar tu forma de ver el amor y a ti mismo. Desde muy joven, crecí con la idea de que el amor era algo que se tenía que ganar. Creía que, si me esforzaba lo suficiente, si decía las palabras correctas o demostraba una lealtad inquebrantable, la persona que anhelaba finalmente me vería. Pensaba que, tarde o temprano, si persistía, sería elegido. Esta creencia se volvió una parte tan profunda de mí que ni siquiera cuestionaba su validez. Era como un guión invisible que dictaba cada una de mis acciones. Durante años, me perdí en la espera. Esperaba respuestas que nunca llegaban. Interpretaba silencios como señales de esperanza y me aferraba a pequeños gestos que parecían significar algo, aunque probablemente no significaban nada. Cada día giraba en torno a esa expectativa, a esa necesidad de ser visto y amado por otro. Pero cuanto más insistía, más distante parecía esa persona. Era como correr tras una sombra que se alejaba a medida que me acercaba. El vacío que sentía solo se hacía más grande, y la ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Cada silencio pesaba como una piedra, cada indiferencia era una herida abierta. Sin embargo, no podía parar. Algo dentro de mí me empujaba a seguir, como si detenerme significara fracasar, como si mi valor dependiera de ser finalmente reconocido por quien apenas me miraba. Vivía atrapado en un ciclo de esfuerzos invisibles y decepciones silenciosas. Hasta que un día, agotado de tanto correr tras algo que parecía inalcanzable, me detuve. Fue una decisión que no tomé conscientemente, fue más bien una rendición natural, un susurro interno que decía, «Ya basta». No sabía qué vendría después, pero intuía que no podía seguir viviendo así. Ese momento de pausa abrió una puerta que nunca había considerado. Y fue entonces cuando, casi por casualidad, descubrí las ideas de Carl Jung, un psicólogo suizo que cambiaría por completo mi manera de entender lo que me estaba sucediendo. Detenerme fue algo que no había planeado. Simplemente sucedió, como si mi cuerpo y mi mente se negaran a seguir sosteniendo tanto peso invisible. Al principio, sentí un vacío extraño, como si me faltara algo a que aferrarme. Pero ese espacio abierto me permitió ver algo que antes había estado demasiado ocupado para notar. Fue en ese tiempo de pausa cuando me encontré, casi por azar, con las ideas de Carl Jung, el célebre psicólogo suizo. Sus palabras hablaban directamente a algo profundo dentro de mí. Jung sostenía que muchas veces, cuando creemos que estamos buscando algo afuera, en realidad estamos buscando algo perdido dentro de nosotros mismos. Según Jung, lo que nos atrae de otra persona no es necesariamente su esencia real, sino un reflejo de partes nuestras que hemos reprimido o perdido. De repente, todo lo que había vivido empezó a tener otro significado. ¿Y si en realidad no estaba corriendo tras esa persona, sino tras algo de mí que no había logrado reconocer? Comprender esto cambió por completo mi percepción de la situación. No se trataba de que yo no fuera suficiente para ser amado. Se trataba de que estaba buscando, fuera de mí, algo que siempre había necesitado encontrar dentro. Esa revelación no fue como encender una luz de inmediato. Fue más bien como abrir lentamente una ventana en un cuarto oscuro. Cada idea de Jung iluminaba un rincón de mi propia historia, y aunque al principio dolía mirar, también sentía un extraño alivio. Era como si, por primera vez, me dieran permiso para dejar de correr. No porque no valiera la pena amar, sino porque el verdadero amor empieza cuando dejamos de perseguir y empezamos a mirar hacia adentro. Este entendimiento, aunque poderoso, era apenas el inicio. Lo que venía después sería aún más transformador, al descubrir por qué exactamente sentimos esa necesidad de perseguir a alguien que parece alejarse. Jung explicaba que una de las fuerzas más profundas que guían nuestras relaciones es la proyección. Esta teoría sostiene que proyectamos en otros aquellas cualidades, emociones o necesidades que no reconocemos en nosotros mismos. Lo que vemos en el otro, y que tanto nos atrae o desespera alcanzar, en realidad es un espejo de nuestro propio mundo interior. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de algo doloroso pero liberador. Yo no estaba persiguiendo realmente a esa persona. Estaba persiguiendo la confianza que sentía que me faltaba, el amor que no sabía darme la validación que había necesitado desde niño. Cada palabra que no recibía, cada gesto de distancia, activaba en mí una herida antigua,
mucho más profunda que el vínculo actual. No era simplemente amor no correspondido, era una necesidad profunda de reparar algo roto dentro de mí. Esta comprensión no significó que el dolor desapareciera de inmediato, pero sí cambió el tipo de preguntas que me hacía. Ya no me preguntaba ¿qué más debo hacer para que me ame?, sino ¿por qué creo que necesito que me ame para sentirme completo? Al observar esa necesidad bajo la luz de la proyección, entendí que había estado buscando en otros mi propio reflejo perdido. Quería que alguien más confirmara que yo era digno, valioso y suficiente. Pero Jung enseñaba que nadie afuera puede darnos eso de manera permanente, porque todo lo que proyectamos en los demás sigue siendo nuestro. La verdadera tarea no era conquistar al otro, sino reconectar conmigo mismo. Este cambio de perspectiva empezaba a sanar algunas heridas, pero también habría otras preguntas. Si el problema no estaba realmente en el otro, sino en mí, ¿qué significaba entonces mi necesidad de ser elegido? ¿Y qué debía hacer con todo ese vacío que sentía? Durante tanto tiempo creí que la felicidad era algo que llegaría cuando alguien más me eligiera. Pensaba que si lograba ser suficientemente bueno, amado o importante para esa persona, entonces, finalmente, sería feliz. Esa era la historia que me contaba, sin saber que era una historia basada en un error fundamental. Carl Jung proponía otra visión radical. No necesitamos que alguien nos elija para ser felices. Lo que realmente necesitamos es elegirnos a nosotros mismos. Esta idea fue como un terremoto interno. ¿Cómo podía ser que toda mi búsqueda, todo mi sufrimiento, estuviera basado en no haberme elegido primero? Cada vez que mendigaba amor, cada vez que perseguía señales de afecto, estaba renunciando a mi propio poder. Estaba diciendo, sin palabras, que mi valor dependía de ser aprobado por otro. Pero elegirme a mí mismo no significaba encerrarme en el orgullo o el aislamiento. Significaba reconocer que mi valía era intrínseca, que no necesitaba ser validada desde fuera para existir plenamente. Entender esto fue un alivio inmenso, pero también un desafío, porque implicaba hacerme responsable de mi propia felicidad. Implicaba dejar de culpar a los demás por mis vacíos y empezar a llenarlos desde adentro. Empecé a notar que, cuando no me elegía a mí mismo, terminaba aceptando migajas en lugar de amor verdadero. Terminaba confundiendo deseo con necesidad, dependencia con afecto. Y así, poco a poco, comprendí que la búsqueda desesperada no era amor. Era un eco de viejas heridas, un intento de sanar desde afuera lo que solo podía sanarse desde adentro. Sin embargo, reconocer esta verdad era apenas el primer paso. Había fuerzas más grandes en juego que moldeaban mis creencias sobre el amor, fuerzas que no venían solo de mi historia personal, sino de algo mucho más profundo, el inconsciente colectivo. Antes de continuar, quiero invitarte a seguir con nosotros, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de ver las relaciones para siempre. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el resto de esta reflexión. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que estabas persiguiendo a alguien y te olvidaste de ti mismo en el proceso? Me encantaría conocer tu experiencia. Ahora sí, seguimos. Aunque gran parte de nuestra necesidad de perseguir a otros nace de heridas personales, Carl Jung señaló que también hay fuerzas más grandes influyendo en nosotros, el inconsciente colectivo. Este concepto se refiere a un conjunto de ideas, patrones y creencias que heredamos culturalmente y que operan en nuestro interior, muchas veces sin que nos demos cuenta. Desde pequeños, hemos escuchado historias que glorifican el sufrimiento por amor. Canciones, películas y hasta consejos familiares nos enseñan que quien más lucha, más merece ser amado. Nos dicen que el amor verdadero debe doler, que el sacrificio es prueba de afecto, que si no luchamos, no lo merecemos. Sin darnos cuenta, absorbimos estos mensajes como verdades absolutas. Así, perseguir a alguien que no nos corresponde parece normal, incluso noble. Creemos que nuestra insistencia es una señal de amor genuino, cuando en realidad es una trampa construida por creencias culturales obsoletas. Jung advertía que seguir estos patrones inconscientes nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento. En lugar de vivir relaciones libres y auténticas, repetimos guiones ajenos que solo perpetúan nuestra herida. Comprender el peso del inconsciente colectivo fue como quitarme un velo de los ojos. No era solo mi historia personal la que me llevaba a perseguir. Era toda una herencia emocional que me enseñó a confundir amor con dolor. Sin embargo, reconocer la influencia del inconsciente colectivo no es suficiente para liberarnos. Hace falta algo más, la decisión consciente de escribir nuestra propia historia. Una historia donde el amor no se mendiga ni se persigue, sino que se construye desde el respeto propio y la autenticidad.
Ese fue el siguiente paso en mi proceso: dejar atrás los guiones heredados y empezar a mirarme a mí mismo como el protagonista de mi propia vida. Pero dar ese paso no estuvo exento de miedo, especialmente al enfrentar el gran desafío de soltar aquello que tanto había perseguido. Soltar no fue algo fácil. Durante tanto tiempo había sostenido la idea de que, si simplemente me esforzaba más, conseguiría lo que anhelaba. Abandonar esa creencia era como abandonar una parte de mi identidad. ¿Quién era yo si no era alguien que luchaba incansablemente por amor? Al principio, el miedo fue abrumador. Me preguntaba, ¿y si nadie más llega? ¿Y si terminar solo es el precio de dejar de insistir? Estas preguntas rondaban mi mente como fantasmas, intentando convencerme de que era más seguro seguir en la búsqueda que enfrentar el vacío. Pero algo dentro de mí, quizás por primera vez, eligió confiar. Me permití sentir el miedo sin actuar desde él. Dejé espacio para la incertidumbre, aunque me asustara. Con el tiempo, ese miedo comenzó a transformarse. Ya no era un monstruo que me paralizaba, sino un mensajero que me mostraba mis verdaderas heridas. Entendí que el terror a estar solo no venía de presente, sino de viejas carencias que nunca habían sido sanadas. A medida que dejaba de perseguir, descubrí algo inesperado, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Dejar de correr tras alguien me devolvió la energía que había estado entregando afuera. Empecé a usar esa fuerza para mí, para crecer, para construir una vida que se sintiera plena por sí misma. La claridad llegó poco a poco. Comencé a ver que el amor verdadero no se suplica ni se persigue. Se encuentra cuando estamos en paz con nosotros mismos. No era cuestión de convencer a nadie de que me eligiera. Era cuestión de elegirme yo, cada día. Este proceso de soltar y mirar hacia adentro no solo cambió mi relación conmigo mismo, sino que también transformó la manera en que me vinculaba con los demás. Sin embargo, aún quedaba un paso crucial en el camino: enfrentar aquello que había estado evitando todo el tiempo, mi propia sombra. Carl Jung hablaba de un concepto llamado individuación, que representa el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica. No se trata de cambiar para agradar a otros ni de alcanzar algún ideal impuesto. Se trata de descubrir quiénes somos en esencia, más allá de las máscaras, los miedos y las expectativas externas. Al dejar de perseguir a otros y enfocarme en mí mismo, inicié, sin saberlo, ese viaje de individuación. Comencé a reconocer mis propias necesidades, mis verdaderos deseos y a aceptar partes de mí que antes había ignorado o rechazado. No fue un camino rápido ni fácil, pero fue profundamente liberador. A medida que avanzaba, noté algo sorprendente. Mis relaciones también empezaban a cambiar. Sin esforzarme por agradar o ser elegido, las conexiones que surgían eran más genuinas, más ligeras. Ya no se trataba de llenar vacíos o sanar heridas a través de los demás, sino de compartir desde un lugar de plenitud interior. Cuando dejamos de buscar desesperadamente fuera lo que nos falta dentro, dejamos de cargar a los otros con la responsabilidad de hacernos sentir completos. Y esa libertad mutua crea relaciones más sanas, más reales. La individuación no significa que no deseemos amor o compañía. Significa que aprendemos a desearlo desde un lugar de elección consciente, no desde la necesidad o la dependencia. Cada pequeño paso que daba hacia mi autenticidad fortalecía no solo mi autoestima, sino también mi capacidad de amar sin condiciones. Ya no perseguía para llenar un vacío, sino que compartía lo que ya había encontrado en mí. Sin embargo, mientras avanzaba en este camino, comprendí que había algo más que necesitaba enfrentar si quería seguir creciendo. Algo que había estado evitando mirar durante años. Aquellas partes oscuras de mí mismo que me habían impulsado a correr detrás de otros. Era hora de enfrentar mi sombra y descubrir qué secretos guardaba sobre mis miedos más profundos. La sombra, según Carl Jung, representa todas aquellas partes de nosotros que reprimimos porque creemos que son inaceptables. Son miedos, inseguridades, deseos o emociones que hemos aprendido a esconder para ser amados o aceptados. En mi caso, enfrentar la sombra significó reconocer una verdad incómoda. Mi necesidad de perseguir a alguien no venía del amor, sino del miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amado. Miedo a ser invisible. Durante mucho tiempo había disfrazado esos miedos de romanticismo, de nobleza, de sacrificio. Pero en el fondo, cada acto de persecución era una súplica silenciosa que decía: «Mírame, por favor, dime que valgo la pena». Comprenderlo fue doloroso, pero también profundamente liberador. Mirar de frente esos temores no los eliminó de inmediato. Al contrario, al principio parecieron volverse más intensos.
Pero ya no huía de ellos. Los observaba, los sentía, los dejaba existir sin juzgarlos. Y en esa aceptación comenzó a surgir una nueva fuerza interior. Entendí que no tenía que buscar fuera lo que ya existía dentro de mí. Mi valor, mi dignidad y mi capacidad de ser amado no dependían de ser elegido por otro. Siempre habían estado ahí, esperando a ser reconocidos por mí mismo. Enfrentar mi sombra no significó convertirme en alguien perfecto. Significó abrazar mi humanidad completa, con luces y sombras, sin necesidad de esconder nada. Y cuanto más integraba esas partes olvidadas de mí, más auténtico me sentía. Sin embargo, el proceso no terminaba ahí. Había algo más que Jung mencionaba, un fenómeno que empieza a suceder cuando finalmente nos reconciliamos con quienes somos. Algo que parecía casi mágico, la sincronicidad. La sincronicidad, según Jung, es ese fenómeno donde ocurren coincidencias significativas que parecen estar guiadas por algo más profundo que el simple azar. Es como si el universo respondiera cuando finalmente nos alineamos con nuestra verdad interior. Cuando dejé de perseguir y empecé a ser fiel a mí mismo, algo comenzó a cambiar a mi alrededor. Personas nuevas aparecían en mi vida de manera inesperada. Oportunidades que antes parecían imposibles surgían sin esfuerzo. Las relaciones se volvían más genuinas, más naturales, sin necesidad de lucha o sacrificio. Ya no forzaba situaciones ni intentaba encajar donde claramente no pertenecía. Y en esa rendición, la vida empezó a fluir de una manera que nunca había experimentado antes. Cada encuentro, cada conversación, cada pequeño detalle parecía tener un propósito mayor, como piezas que encajaban solas en un gran rompecabezas. No era magia, era consecuencia de haber dejado de actuar desde el miedo y la carencia. Cuando dejas de perseguir lo que crees necesitar y empiezas a vivir desde tu autenticidad, el mundo responde de maneras que antes parecían imposibles. La sincronicidad no garantiza que todo sea perfecto o que nunca haya desafíos. Pero sí abre una nueva manera de estar en el mundo, más conectada, más intuitiva, más libre. A medida que experimentaba estas sincronías, entendí que había una sabiduría en dejar ir, que muchas veces lo que tanto deseamos no llega cuando lo perseguimos con desesperación, sino cuando soltamos y confiamos. Sin embargo, aún quedaba un último paso para cerrar este proceso interno. Reconocer que el verdadero poder nunca estuvo afuera, ni siquiera en las coincidencias que ahora me rodeaban. El verdadero poder siempre había estado dentro de mí, esperando ser despertado. A medida que profundizaba en este proceso, comprendí que el verdadero poder nunca había estado en la aprobación de los demás, ni siquiera en las sincronías mágicas que ahora aparecían en mi vida. El verdadero poder siempre había estado dentro de mí, silencioso, esperando ser reconocido. Durante tanto tiempo había creído que mi valor dependía de ser elegido, que el amor era algo que debía ser conquistado afuera. Pero ahora veía con claridad que todo comenzaba y terminaba en la relación que tenía conmigo mismo. Carl Jung resumió esta idea en una frase que quedó grabada en mi corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Mirar hacia adentro fue, para mí, despertar de un largo sueño de necesidad, de expectativas incumplidas, de sufrimiento innecesario. Este despertar no fue una iluminación instantánea. Fue, y sigue siendo, un proceso diario. Un compromiso constante de elegirme a mí mismo, de cuidar mis heridas, de vivir desde la autenticidad y no desde el miedo. Entendí que el amor verdadero no se persigue ni se exige. Se cultiva primero dentro de uno mismo y luego se comparte. Las relaciones basadas en esa plenitud interna son distintas. No nacen de la necesidad de llenar un vacío, sino del deseo genuino de compartir lo que ya somos. Dejar de perseguir no significó renunciar al amor. Significó crear un espacio donde el amor pudiera llegar de manera libre, sin cadenas, sin condiciones. Cada paso hacia mi autenticidad era también un paso hacia una vida más libre y consciente. Ya no necesitaba correr tras nadie para sentirme completo, porque había encontrado en mí todo lo que había estado buscando. Pero este proceso de despertar es solo el comienzo. La verdadera aventura comienza cuando decidimos vivir cada día conectados con nuestra verdad interior, construyendo relaciones, sueños y caminos desde el amor propio. Ahora te invito a hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar de correr y empezar a mirar dentro de ti? Hoy hemos recorrido un camino profundo y revelador. Descubrimos que dejar de perseguir no es rendirse, sino comenzar a vivir de una manera más auténtica y libre. Que el verdadero amor no se busca afuera, sino que se cultiva primero dentro de nosotros. Si esta reflexión resonó contigo, me encantaría que compartieras en los comentarios.
¿Qué parte de ti estás listo para recuperar hoy? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañándonos en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Aquí siempre habrá un espacio para crecer, sanar y despertar juntos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.